Hola, soy Evelyn Velázquez y yo les voy a hablar sobre la capa de transporte. La capa de transporte, en términos generales, como su nombre lo dice, se encarga de empaquetar, transportar y entregar los datos de aplicaciones de extremo a extremo. Los principales propósitos de la capa de transporte son el seguimiento de conversaciones individuales, la segmentación de datos, el reensamble de esos segmentos, la identificación de aplicaciones y la separación de comunicaciones múltiples. En el primer punto, que es el seguimiento de conversaciones individuales, cualquier host puede tener múltiples aplicaciones que se están comunicando a través de la red. Cada una de estas aplicaciones se comunicará con una o más aplicaciones en hosts remotos. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener los diversos streams de comunicación entre las aplicaciones. El siguiente punto, que es el de segmentación de datos, hace referencia a que debido a que cada aplicación genera un stream de datos para enviar a una aplicación remota, y estos datos deben prepararse para ser enviados por los medios en partes manejables. Los protocolos de la capa de transporte describen los servicios que se segmentan de estos datos de la capa de aplicación. Esto incluye la encapsulación necesaria de cada sección de datos. Cada sección de datos de aplicación requiere que se agreguen encabezados en la capa de transporte para indicar la comunicación a la cual está asociada. El siguiente, que es el reensamble de segmentos, nos dice que en el host de recepción cada sección de datos puede ser direccionada a la aplicación adecuada. Además, estas secciones de datos individuales también deben reconstruirse para generar un stream completo de datos que sea útil para la capa de aplicación. Los protocolos de la capa de transporte describen cómo se utiliza la información de encabezado de dicha capa para reensamblar las secciones de datos en stream y enviarlas a la capa de aplicación. En la parte de identificación de las aplicaciones, en esta parte, para poder transferir los streams de datos a las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte debe identificar la aplicación de destino. Para lograr esto, la capa de transporte asigna un identificador a la aplicación. Este identificador se llama puerto. Y la última parte, que es la separación de comunicaciones múltiples, se refiere a que, por ejemplo, si una computadora está conectada a una red y esta y el equipo recibe, envía emails, genera mensajes instantáneos, explora sitios web, realiza una llamada telefónica de voz IP, o no sé, diferentes actividades al mismo tiempo. Cada una de estas aplicaciones envía y recibe datos en la red al mismo tiempo. Sin embargo, los datos de la llamada telefónica no se direccionan al explorador web, o el texto del mensaje instantáneo no aparece en el email. ¿Cómo se logra esto? Pues precisamente por medio de los puertos. Estos puertos que son asociados a cada una de las aplicaciones, y más adelante los vamos a revisar. Dentro de las características del protocolo TCP/IP, TCP/IP nos dice que nos proporciona dos protocolos de la capa de transporte: el protocolo de control de transmisión, que es TCP, y el protocolo de datagramas de usuario, que es UDP. Un protocolo de la capa de transporte puede implementar un método para asegurar la entrega confiable de datos. Confiabilidad quiere decir asegurar que cada sección de datos que envía el origen pues llegue al destino. Entonces, en la capa de transporte se llevan a cabo tres operaciones básicas de confiabilidad, que son el seguimiento de datos transmitidos, el acuse de recibo de los datos recibidos y la retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo.
El protocolo UDP. Este nos permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. El protocolo UDP es un protocolo simple sin conexión. Este cuenta con la ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. Las porciones de comunicación en UDP se llaman datagramas. Este protocolo de la capa de transporte envía estos datagramas como mejor intento. El protocolo TCP garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona mecanismos para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina a través del puerto. TCP es un protocolo orientado a la conexión. Incurre por ello mismo en el uso adicional de recursos para agregar funciones. Las funciones adicionales especificadas por TCP están en el mismo orden de entrega. Son de entrega confiable, de control de flujo. Cada segmento TCP posee 20 bytes de carga en el encabezado, que encapsulan los datos de la capa de aplicación, mientras que cada segmento UDP, por ejemplo, posee 8 bytes de carga. En esta imagen se muestra, por ejemplo, el puerto de entrada que utiliza el correo electrónico, que es el puerto 110, el de una página HTML, que es un puerto 80, y el chat de internet, que es el puerto 531. Como se puede ver, pues diferentes aplicaciones utilizan diferentes puertos. Esto es lo que precisamente nos permite que si yo hago una solicitud de correo electrónico, o un envío o recibo un correo electrónico, pues me llegue a la aplicación del correo electrónico. Por ejemplo, en una cuenta de Outlook, bueno, no sé si en todos, pero por ejemplo en Outlook 2007, dentro de la configuración de la cuenta del usuario, se utiliza para el servidor entrante o cualquier solicitud entrante el puerto 110, y para cualquier solicitud saliente el 25. Esto varía. También están clasificados los puertos en 3 grandes grupos. El primero, que son los puertos bien conocidos, que va en el rango de 0 al 1023. El siguiente, que son los puertos registrados, que van del rango 1024 al 49151. Y el tercer rango, que son los puertos privados y los puertos dinámicos, que van del 49152 al 65535. La primera clasificación, que son los puertos bien conocidos, se reservan para servicios y aplicaciones. Se utilizan comúnmente para aplicaciones como servidores web, el correo en el protocolo de acceso a mensajes de internet, que es IMAP, o el protocolo simple de transferencia de correo, que es el SMTP. Por ejemplo, los puertos que cité anteriormente se utilizan para la configuración SMTP y el Telnet. Al definir estos puertos bien conocidos para las aplicaciones de los servidores, las aplicaciones clientes se pueden programar para solicitar una conexión a ese puerto en particular o el servicio relacionado. La siguiente clasificación, que son los puertos registrados, estos números de puertos se asignan a procesos o aplicaciones de usuario principalmente. Estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones comunes que recibiría un número de puerto bien conocido. La tercera clasificación, que son los puertos dinámicos o privados, o también conocidos como puertos efímeros,
Generalmente se los asigna de forma dinámica a las aplicaciones cliente cuando el cliente inicia una conexión a un servicio. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones que utilizan el protocolo TCP, encontramos el HTTP, que pues es un servidor web, servidor web, ¿sí? Encontramos el FTP, que es el recurso para carga y descarga de archivos de forma confiable. Este servidor FTP, por ejemplo, puede estar dentro o fuera de una institución, puede ser propio o puede ser externo. El SMTP, que hace referencia precisamente al correo, al protocolo de acceso de mensajes de Internet, y el Telnet. Dentro de las aplicaciones UDP encontramos el DHCP, que pues es el servicio de asignación de direcciones IP, el DNS, que es el que se encarga de resolver cualquier solicitud de direcciones, el SNMP, que es el protocolo de administración de red, es un protocolo simple. El TFTP, que también es un protocolo de transferencia de archivos, pero con un nivel de seguridad más abajo que el FTP, la voz IP y el video IP. Pues bueno, en resumen, la capa de transporte, yo resaltaría los principales servicios que proporciona, que pues están relacionados precisamente con el transporte de la información, que pues es en primera dividir en segmentos los datos que se reciben de una aplicación, adicionarle un encabezado para identificar y administrar cada segmento que de esa aplicación, y el uso de la información de ese encabezado para volver a armar los segmentos que se generaron de nuevo de esos datos de la aplicación. Y por último, el paso de los datos ensamblados hacia la aplicación correcta, ¿no? que viene siendo la entrega. Otra cosa que agregaría es que el protocolo TCP pasa datos a la red hasta que conoce el destino y está listo para recibirlo. Administra el flujo de datos y reenvía todos los segmentos de datos de los que recibió acuse a medida que se reciben en el destino. Esto pues permite agrupar, este mecanismo permite agrupar la entrega de esos segmentos de forma ordenada. El proceso de confiabilidad, sin embargo, impone una sobrecarga en la red en términos de encabezados de segmentos mucho más grandes, por lo tanto genera más tráfico de la red entre el origen y el destino. Adicionar dicha información pues genera que esos segmentos sean más pesados o tengan más información y por lo tanto generan más tráfico. Por ejemplo, si se tuviera que entregar datos de aplicación a través de la red de manera rápida, o si el ancho de banda de la red no admitiera la sobrecarga de mensajes de control que se intercambian entre los sistemas de origen y destino, UDP es un protocolo que sería como el ideal, ¿no? Porque UDP no contiene esta carga de información. Pues eso es todo por la parte de la capa de transporte. Muchas gracias.